está. Listo, muy bien. Entonces, acordémonos que esta segunda unidad que vamos a desarrollar hasta la semana 12, ¿ya? Nos lleva a poder modelar la confiabilidad. La confiabilidad como función matemática que ya le hemos conocido, ¿no es cierto? Y esto para cualquier elemento. Elemento, ya saben, considerando que va desde un componente hasta un equipo, si lo quiero, ¿no? Completo. Entonces, pero esto es importante que sepamos bajo qué tipo de distribución estadística voy a evaluar estos conocidos datos de vida, de los que hemos hablado ya en la clase pasada. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que hay varias distribuciones estadísticas y que hay que tomar una decisión con el uso de estas, ¿no? ¿Ya? Entonces, nosotros ya hemos analizado distintos datos de vida y hemos determinado las funciones que pueden modelarse en base a la evaluación de esos datos, ¿no es cierto? Entonces, hemos conocido ahí 4 funciones, ¿ya? Y eso vamos a ir un ratito a pizarra y vamos a trabajar ahí respecto a esta situación, ¿ya? Acuérdense que en la clase pasada nosotros trabajamos con una muestra de datos. Creo que teníamos 100 datos, ¿ya? Entonces yo les decía, ¿no? Mientras duraba la clase, creo que hasta en 3 oportunidades les dije, nosotros no vamos a tener la opción de llegar a juntar 100 datos respecto a una misma falla. Eso va a ser imposible. Entonces, ¿por qué va a ser imposible? Porque yo no puedo esperar que ocurran tantos eventos de una falla, pues. Y les decía, ¿no? Les bromeaba que antes de llegar a juntar esa cantidad de datos, yo voy a estar fuera de las empresas, ¿no? Por donde esté pasando, ¿sí? Porque justamente no estoy haciendo nada respecto a las fallas. Porque al contrario de dejar que se sumen las fallas, yo lo que tengo que hacer es tratar de minimizar la ocurrencia de las fallas. Ese es mi objetivo, ¿no es cierto? Entonces, en realidad nosotros pues trabajamos con escasa cantidad de datos y lo mínimo de datos de vida con los que podemos empezar a trabajar son 3 datos de vida. Apenas yo ya tenga 3 datos de vida, puedo empezar a analizarlos para poder conocer su comportamiento. ¿Ya? Entonces, acá vamos a entrar ya a analizar una de las distribuciones más importantes que tenemos a nivel de la ingeniería de mantenimiento, que es justamente la distribución Weibull. ¿Ya? Matemáticamente la voy a escribir acá. ¿Ya? Esto sí lo voy a hacer a pulso. ¿Ya? La distribución Weibull me define a la confiabilidad, ¿ya? Ahí ustedes están viendo, ¿correcto? Como una función exponencial, ¿ya? Que está identificada por el tiempo que transcurre o para hasta el cual quiero calcular su nivel de confiabilidad, ¿no? Una constante, gamma, ¿correcto? Que ahorita vamos a hablar de esta. Otra constante, eta, ¿ya? Y finalmente, una constante, beta, que aparece acá como el exponente, ¿ya? Esa es la función de la confiabilidad. Todo estaría fácil y sencillo si es que yo tengo, no sé, pues mi tiempo, 1000 horas y quiero determinar la confiabilidad hasta las 1000 horas y conozco los valores de esas 3 constantes.
¿ya? El gran problema es que yo no las conozco, no conozco sus valores. Entonces, ¿cómo voy a calcular la confiabilidad? ¿No? Pues no se va a poder, ¿ya? Vamos a empezar con la constante gamma. Esa constante gamma, que es se le denomina vida libre de fallas, porque justamente ustedes ven que está relacionado con el tiempo, ¿ya? Esa vida libre de fallas es un tiempo hasta el cual el elemento que se está analizando tiene 100% de confiabilidad. O sea, no tiene probabilidad de fallas. Quiere decir que hasta esas gamma horas no deberían ocurrir fallas. ¿Ya? Esa vida libre de fallas puede tomar tres posibles valores. Valores negativos, valores positivos y también puede tomar tu valor favorito, 0. ¿Correcto? Para fines del curso de Ingeniería de Mantenimiento en el que ustedes van a conocer el desarrollo de esta función Weibull, vamos a trabajar solamente con el caso de que gamma es igual a 0. O sea, vamos a partir de la situación de que estos elementos que estamos analizando no tienen vida libre de fallas. Podrían empezar a fallar desde la primera hora que empiecen a trabajar. ¿Correcto? Esa va a ser nuestra condición ahora para el curso. ¿Ya? Después tenemos a eta, ¿ya? Esa n, ¿correcto? Ese parámetro, porque son parámetros, se denomina vida característica, ¿ya? Esta vida característica es básicamente representada como el tiempo más típico para la ocurrencia de la falla. Porque, ¿qué cosa pasa hasta eta horas? La confiabilidad, y eso lo vamos a calcular en un ratito, tranquilos, no se desesperen. La confiabilidad hasta eta horas, ¿ya? Nos va a salir un valor, mejor voy a escribir, de 36.21%. ¿Ya? No, espérenme, estoy mal con el valor, caray. Entonces, la confiabilidad hasta eta horas es de 36.79%. ¿Ya? Si se dan cuenta, es una confiabilidad que está por debajo del 50%. Entonces yo entendería que se está moviendo en una zona de baja confiabilidad. Por eso lo más probable que puede ocurrir ahí es que falle, ¿sí? Entonces es el tiempo más típico para la ocurrencia de la falla, ¿ya? Luego tengo a beta. Este parámetro beta que es conocido como el parámetro de forma, ¿ya? Entonces, el parámetro de forma, ¿sí? Y que puede tomar valores menores a 1, iguales a 1 o mayores a 1. Este parámetro de forma cumple la función de dar la forma a la curva de la bañera. Cuando este parámetro beta es menor a 1, le da la forma que va a tomar la tasa de fallas decreciente, es decir, que a medida que
se avanza en el tiempo, la tasa de fallas disminuye. Cuando este valor es igual a 1, la tasa de fallas es constante, ¿sí? Y cuando este valor tiene valores mayores a 1, la tasa de fallas es creciente, ¿correcto? Entonces se irán dando cuenta ahí, ¿no es cierto?, que si beta es menor a 1, estaré en una zona de fallas prematuras, ¿no? Si si es igual a 1, estará en una zona de fallas constantes, y si está en valores mayores a 1, estará en la zona de fallas por desgaste, ¿correcto? Entonces, eso es lo que tenemos que conocer de estos nuestros parámetros, ¿ya? ¿Qué va a pasar con esta condición? Nuestra nueva función va a pasar a ser esta confiabilidad, ¿no es cierto?, para el tiempo para el cual quiero calcular ese nivel de confiabilidad, el exponencial elevado al tiempo, ¿no es cierto?, sobre la vida característica, y todo esto elevado a la beta, ¿correcto? ¿Por qué? Porque estamos trabajando sin vida libre de fallas, ¿sí? Dado que gamma es igual a 0. Eso es lo que estamos tomando como consideración, ¿ya? De todas maneras, acá seguimos todavía con inconvenientes, porque y beta, eta, ¿de dónde voy a sacar, no? Me voy a inventar, voy a asumir valores, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Entonces, justamente ahí va a estar el trabajo del análisis de lo que son los datos de vida, ¿ya? ¿Qué pasa? Vamos a, por ejemplo, reemplazar nuestro tiempo por eta, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener en la ecuación? Bueno, en la ecuación vamos a tener la confiabilidad de eta horas, ¿no es cierto? ¿Ya? Caray, que se complica escribir con este lápiz de momento a momento. Bueno, voy a escribir donde sea y lo jalo. Ahí está. Entonces, la confiabilidad para eta horas va a ser igual a el exponencial, ¿no es cierto?, elevado, en vez de tiempo tendría que ser eta, ¿correcto?, sobre el mismo eta, y todo esto elevado a la beta. Entonces, ustedes dirán acá, bueno, pero eta entre eta me va a salir 1. Y 1 elevado a cualquier exponente va a seguir siendo 1. Entonces, esta confiabilidad finalmente me queda así, ¿no? Como e elevado a la menos 1, ¿no es cierto? Y bueno, ¿cuánto me sale ese valor de e elevado a la menos 1? Acuérdense que e es el número de Euler, es una constante, ¿sí?, que tiene un valor conocido. Entonces, ¿cuánto me sale ese valor? A ver, calculen por favor y me avisen, ¿cierto? Obviamente, en los determinados elementos que evalúe, vamos a tener siempre una confiabilidad de 36.79%. ¿Cuánto de probabilidad de falla tendría hasta la vida característica? Respóndanme. Entonces, mi pregunta sería acá, si ya tengo la confiabilidad y la probabilidad de falla, ¿no es cierto?, hasta esa vida característica, ¿cuál de los dos eventos es más probable que ocurra? ¿Que falle o que no falle?
¿no es cierto? Es que esa vida característica representa el tiempo más típico para la ocurrencia de la falla. Entonces ya me da una señal. Yo no puedo permitir que el elemento llegue hasta esas z horas porque si no estaría trabajando bajo un alto riesgo de falla. ¿Correcto? Entonces, para eso me sirve justamente definir los niveles de confiabilidad y probabilidad de falla. ¿Ya? Muy bien, pero ahora sigo con la duda, ¿no? Ya, perfecto. Tengo esa probabilidad de falla, esa confiabilidad, pero ¿qué cosa voy a hacer? ¿No? O sea, ¿para qué me sirve esta fórmula de confiabilidad si yo no conozco los parámetros? Bueno, y es que justamente nosotros vamos a aplicar un poquito la matemática con esta función. Como es una función exponencial que se basa al número de Euler y sabemos que el número de Euler cumple también la función de ser la base del logaritmo natural, entonces yo lo que voy a hacer con esta nuestra función es aplicarle logaritmos. En lugar de escribirla así como está, ¿no es cierto? Así como esta forma que tiene, lo que voy a hacer es trabajarla con logaritmos, ¿ya? Ahí está, voy escribiendo. Le he aplicado un primer logaritmo natural al lado izquierdo y ahora le aplico un logaritmo natural al lado derecho para que siga siendo finalmente la misma ecuación después de que anule los logaritmos naturales, ¿no es cierto? Ahí está. Es la misma ecuación, solamente que le estoy anticipando esos logaritmos. ¿Ya? Acuérdense ustedes, además, que los logaritmos tienen ciertas propiedades, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, cuando yo quiero sacar un logaritmo de un número que esté elevado a un exponente, me permite llevarme el exponente antes de aplicar el logaritmo. ¿A qué me refiero? A que acá, por ejemplo, yo voy a ver lo siguiente. Voy a tener mi logaritmo de la confiabilidad, ¿ya? Y voy a anticipar todo este exponente al cual está elevado el número de Euler. Entonces tendría lo siguiente. Y después vamos a comprobar si es válido o no es válido lo que estoy haciendo, ¿ya? Ya está, esto elevado a ese valor de beta y multiplicando al logaritmo natural de esa letra E, ¿ya? 1, ¿ya? Entonces, eso finalmente nos quedaría, ¿ya? Pero sigo viendo ahí al lado derecho, ¿no es cierto? Una fracción elevada a un exponente, como que no me gusta mucho esa expresión tal como está, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a llevarme el signo negativo al lado izquierdo, ¿ya? Ya está, ¿y qué me va a quedar? Me va a quedar el tiempo sobre la vida característica y todo esto elevado a la beta. ¿Ya? Pero no he eliminado ese exponente todavía, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué tengo que seguir haciendo con esta bendita ecuación, ¿no? ¿Y cuál será el fin? ¿Para qué estaré haciendo todo esto? Entonces, vamos a continuar por ahí. ¿Qué pasaría si le sigo aplicando logaritmos? Voy a seguir aprovechando el logaritmo. Voy a decir ahora el logaritmo natural de ese logaritmo natural de la confiabilidad que es negativo ahora.
¿ya? Eso va a ser igual a un logaritmo, ¿no es cierto?, de t sobre la vida característica, y todo esto era elevado a la beta. Entonces nuevamente tenemos a ese exponente ahí, ¿correcto? Y ese exponente yo lo puedo anticipar. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Logaritmo, ¿no es cierto?, del menos logaritmo de la confiabilidad, ¿correcto? Y eso va a ser igual a, vamos a borrar esto, va a ser igual a beta, ¿sí?, por logaritmo de esa expresión. ¿Ya está? Y acá también puedo aprovechar una nueva propiedad de los logaritmos. ¿Qué pasa cuando tengo el logaritmo de un cociente? ¿En qué se convierte eso? Se convierte en la diferencia de los logaritmos, ¿ya? Entonces yo, ¿cómo finalmente podría tener esta mi expresión? Pasaría así de esta manera, y la voy a hacer un poquito más grande y con otro color, ¿ya? Esta expresión quedaría así, ¿no? Logaritmo natural del menos logaritmo natural de la confiabilidad ¿ya? Ahí está. Sería igual a beta, o sea, el parámetro de forma, multiplicado por el logaritmo, primero de quién, del tiempo, y menos beta nuevamente, porque beta está multiplicando a todo, es el logaritmo del cociente, por el logaritmo de eta, ¿correcto? Miren cómo he llegado desde esa expresión exponencial hasta una expresión que tiene la forma lineal, ¿correcto? Y esto será porque tenga que cumplir algún objetivo. Bueno, eso vamos a evaluar entonces, ¿ya? Nos vamos a quedar con esa expresión y vamos a irnos a otra pizarra, ¿ya? Y yo voy a empezar a hacer lo siguiente. Cuando yo tengo datos de vida, imagínense que tenga, pues, no sé, una flota de 20 camiones, qué sé yo, y hay un evento que me está molestando por el impacto que me genera, ¿ya? Y encima ya está siendo repetitivo, ya, porque ya pasó en un camión, ahora ha pasado ya en otro, y el tercero acaba de ocurrir. Entonces, ya tengo 3 eventos de ese mismo modo de falla. No importa que sean diferentes unidades, ¿correcto? Pero ya son 3 eventos. Entonces ya tengo una muestra, ¿ya? Y yo saco esos datos de vida, porque son datos de vida, finalmente, ¿no es cierto? Y miren, tengo ese esquema, ¿no? Veo que ha habido un tiempo menor, un intermedio y un tiempo mayor, ¿no? Bueno, entonces, yo tengo que hacer el análisis de estos datos, tengo que saber cómo voy a procesar ahora, ¿no? Entonces, en la clase pasada les había mostrado cómo se procesa una muestra de datos, pues, de 100, ¿no? Hemos agrupado en intervalos, qué sé yo. A ver, agrupen estos datos en intervalos. Son 3 datos, ¿no?
¿Cómo vamos a hacer? No vamos a poder, ¿no es cierto? Entonces lo que yo voy a hacer acá, en este caso, es procesar estos datos, que los voy a colocar acá en ese eje X, ¿ya? Con esa letra T minúscula, voy a colocar esos datos y voy a averiguar cuál es su nivel de probabilidad de falla, utilizando un poco la matemática y unas aproximaciones, ¿ya? ¿Y qué voy a tener? Voy a tener a mi primer dato de vida, el más cortito, por ahí, ¿ya? Voy a tener seguro a mi dato intermedio por ahí y voy a tener a mi dato máximo por ahí, ¿correcto? Y entonces, bueno, yo voy viendo esa tendencia que tienen y voy a hacer lo siguiente, voy a decir, oye, estos datos, mira, siguen una función que tiene una tendencia que pareciera eso o no pareciera, que pareciera que es lineal, ¿no? Mira, yo trazo una línea, ¿ya? Asuman que es una línea recta, ¿ya? Entonces, trazo esa línea y está definiendo la tendencia de esa función que siguen estos datos de vida. Y entonces, por ende, yo digo, ah, bueno, esta línea tiene una ecuación, ¿no es cierto?, que conocemos, que es igual a y igual a una pendiente por x y por el, ¿cómo se llama? Por la pendiente que está siguiendo, seguramente diré menos una constante, ¿no? Ya está, sí, pues esa es la línea de tendencia, ¿no? Esa es su ecuación. Entonces, yo digo, oye, y esta ecuación, hace rato que está en la otra pizarra, me ha parecido ver esta ecuación, ¿no? O algo parecido. A ver, vamos a ver. Y claro, y me doy cuenta acá con esto esta ecuación que he terminado describiendo acá en el color rojo, ¿no? Me doy cuenta, ah, mira, hay algo parecido acá, ¿no? A ver, vamos a ver, y es igual, ¿no? Hasta ahí se parece, hasta en el igual, ¿no es cierto? M, X, menos B, ¿no? Y entonces, yo digo, ajá, ahí está Y, ajá, ahí está la pendiente, ajá, acá está X, ajá, y acá está toda esa constante, ¿correcto? Muy bien, o sea, qué interesante. A partir de yo trazar una tendencia entre la relación de esa probabilidad de falla con los datos de vida, puedo encontrar una ecuación lineal y a partir de esa ecuación lineal poder obtener esos parámetros beta y eta, porque yo voy a poder decir lo siguiente, beta va a ser igual a la pendiente de esa recta y eta procesando, o si quieren vamos a procesar con calma mejor esto, yo voy a poder decir, ¿no es cierto?, que B sería igual a beta por el logaritmo de eta. Entonces, si yo despejo, tengo eta que es igual a E, ¿no es cierto? Porque acá estoy con el logaritmo natural, ¿no es cierto? Elevado a la B sobre beta. ¿Ya? Entonces miren, ¿cómo puedo llegar a conseguir esos valores de los parámetros a partir de un análisis que se denomina de regresión lineal? ¿No?
porque he llevado esa mi expresión exponencial a una línea recta. ¿Sí? Entonces ahora la duda seguramente será pizarra 2. ¿Y cómo hago para obtener esa probabilidad de falla? Porque yo acá ya no puedo calcular su función densidad y después hacer el acumulado, porque son 3 eventos nada más. Y entonces si yo voy a empezar a relacionar, ¿no?, cada evento respecto a la muestra de 3 datos que tengo, entonces me van a salir valores un poco extraños, ¿no? Entonces lo que se hace es trabajar con una aproximación, que ahorita les voy a poner el nombre, ¿ya?, que sigue la siguiente expresión, ¿ya? La letra I menos una constante 0.3, todo esto sobre una letra N y una constante 0.4, ¿ya? Esta expresión que he escrito se denomina la estimación de Bernard, ¿ya? La estimación de Bernard me permite poder determinar ese nivel de probabilidad de fallas, estimar el nivel de probabilidad de falla en función a estas dos constantes, a esta letra I, que ¿qué cosa va a representar esa letra I? Esta letra I representa el dato de acumulado de fallas, ¿ya? Ahorita van a entender esto. El dato de acumulado de fallas. ¿Qué será ese dato? Ahorita vamos a ver. Y el N, la letra N, es el total de fallas. El número total de fallas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con los datos de vida? Que expresados así, de esta forma, seguramente me está mostrando en qué orden ocurrieron los eventos. Pero yo no puedo expresarlos de esa manera. Tengo que ordenarlos primero. Entonces voy a ordenar esos mis datos de vida, y todo dato de vida se supone que debe seguir un valor, ¿no es cierto?, de tiempo, ¿correcto? Entonces yo podría decir, ya, el primero, imagínense, ¿no? Les voy a poner valores. El primero es 100, es el más cortito. El segundo, el intermedio, ya podría ser un 300, ¿no? Simplemente estoy asumiendo acá valores, ¿ya? Y el tercero podría ser un 700, ya, listo. Cumplí con ordenarlos, ¿ya? Y entonces yo voy a empezar a ver ahora que estos datos de vida están expresados así, de esta manera, ¿no? El primer dato de vida, ahora, no por ocurrencia, sino ordenado, de menor a mayor. El segundo dato de vida y el tercer dato de vida. Entonces, ahora lo que yo voy a decir es, voy a empezar a contar, ¿no? Hasta este primer dato de vida, línea roja. Línea roja. ¿Cuántas fallas, cuántos eventos de falla han ocurrido hasta ese dato de vida? Y yo diría, hasta ese dato de vida, yo tengo 1, ¿no? Perdón, acá es I. Ahora sí. Tengo un total de un evento de falla.
hasta ese primer dato de vida. Ya, perfecto, muy bien. Hasta este segundo dato de vida. Hasta este segundo ahora. Línea celeste. ¿Cuántas fallas han ocurrido? Y entonces yo diré, hasta esa línea celeste han ocurrido 2 eventos de falla. Ajá, muy bien. Y hasta este evento, el más grande, línea amarilla, ¿cuántos eventos de falla han ocurrido? Entonces, tengo 3 datos de falla. Miren, por eso se denomina acumulado de fallas. Estoy acumulando las fallas que se han dado hasta el valor del dato de vida, de acuerdo al ordenamiento que hemos hecho. ¿Sí? Y entonces yo ya tengo mi letra I para cada uno de los valores. Ya tengo mi letra I. ¿Y cuál sería la letra N? Total de fallas. ¿Cuántas fallas en total han ocurrido? A ver, ¿quién me dice? Ya teniendo estos mis valores, voy a poder calcular esa probabilidad de falla, ¿correcto? Pero que como es una estimación, es denominada como la probabilidad de falla mediana. ¿Ya? La probabilidad de falla mediana. Ese valor estimado me va a permitir ahora hacer esta mi relación, mi tabulación entre estos datos de vida y la probabilidad de falla para poder generar esa tendencia lineal y poder obtener de esa manera mis parámetros eta y beta. Y si ya tengo eta y beta, entonces yo ya puedo modelar la confiabilidad para distintas edades bajo los 2 parámetros que me han resultado de analizar esos 3 datos de esa muestra de fallas. ¿Correcto? ¿Me han entendido cuál es el proceso? Dice que cierta empresa ha recopilado los siguientes datos de vida de uno de sus sistemas productivos. Los datos de vida están ahí en ese link. Respecto a estos datos, va a iniciar el análisis, ¿no es cierto?, para poder tomar decisiones de cómo disminuir la incidencia de ese modo de falla. Para eso, usted ha recibido la disposición de realizar el análisis. Entonces hay que hacer el proceso, ordenar los datos, determinar la probabilidad de falla mediana, tabular las variables logarítmicas, por eso que me está pidiendo hacer ese análisis, ya van a entender a qué se refiere esto. Después modelar los datos y determinar los parámetros importantes y vamos a hacer un análisis teniendo las conclusiones y recomendaciones de las acciones. ¿Ya? Entonces hay que ver esos datos. Esos son los datos de vida, ¿correcto? Y vamos a trabajar con esos datos, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Lo primero que voy a hacer acá es ordenar estos datos de vida, porque así no me sirven en absoluto, ¿ya? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a ordenarlos, ¿ya? Vamos a colocar acá, donde está, transponer y listo. Me olvidé de copiar los otros. Y ya, ahora sí. Vamos a darle un pequeño formato nada más a esto, ¿ya? Ahí está. Estos son los datos de vida, ¿ya? Y vamos a quitarle estos marcos. Ahí está, perfecto. Ahí están mis datos de vida. Pero yo necesito ordenar
estos datos de menor a mayor. Entonces voy a ordenar de menor a mayor, se presentan en ese orden, ¿correcto? Y voy a empezar a hacer el conteo del acumulado, ¿correcto? Entonces voy a colocar ese acumulado de fallas, ¿ya? Y miren, la ocurrencia, ¿no es cierto?, de las fallas se ha dado una por cada dato de vida. Entonces voy a tener 10 eventos de falla en total y van a ir transcurriendo así como lo estamos chequeando acá en esa tabla. Y voy a hacer el cálculo de esa probabilidad de falla mediana. Y para hacer el cálculo de esa probabilidad de falla mediana, voy a utilizar esa estimación de Bernard, ¿ya? Que me decía I menos 0.3. I es este acumulado. Entonces, miren, I menos 0.3. Ya está el numerador. Entre n más 0.4. N tiene que ser 10, ¿ya? Y lo voy a bloquear. Más 0.4. Y ahí está. Me va a salir ese valor. Lo voy a poner en porcentaje. Y ahí lo tengo. ¿Correcto? Y listo. Voy a jalar para todos los datos de vida. ¿Ya? A ver. Llegamos hasta ahí. Miren. En esta pizarra yo les he mostrado, ¿no es cierto?, que tengo que hacer una relación entre los datos de vida, la T, y la probabilidad de falla mediana, ¿correcto? Esa debería ser mi relación normal. Pero, cuando yo intento hacer esa evaluación, ¿no? Seguramente voy a cometer un error. ¿Por qué? Regreso al Excel, ¿ya? Y van a darse cuenta de lo siguiente, que para esta probabilidad de falla mediana, en ningún momento hemos utilizado los datos de vida. Entonces, aparentemente no habría ninguna relación, ¿no? Y eso es lo que justamente yo voy a tener que buscar entre estas partes, porque para esta probabilidad de falla simplemente he utilizado el acumulado, o sea, los eventos de falla que se están dando, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo sí conozco es que hay una relación que nosotros hemos además disgregado desde su forma exponencial hasta su forma lineal a través de la confiabilidad y los datos de vida, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, yo podría decir lo siguiente, bueno, voy a calcular esa confiabilidad porque sí he visto que hay una relación ahí, así es que esa confiabilidad podría utilizarla. La confiabilidad va a ser simplemente 100% menos la probabilidad de falla, ¿correcto? Ahí está. ¿Sí? Entonces, ahora sí, regreso a pizarra y digo lo siguiente, ¿no? Acá yo he visto que existe una relación que me va a poder dar una forma lineal para poder cerrar este análisis. Yo he visto que esta expresión que está en rojo podría ser la que me permita analizar esos datos de vida respecto a la confiabilidad. Pero para esto no debo tabular directamente los datos de vida con la confiabilidad, sino tengo que tabular esta función logaritmo natural de los datos de vida, ¿no es cierto?, que vendría a ser la expresión o la variable x versus esta variable y que vendría a ser este doble logaritmo de la confiabilidad. ¿Ya? Entonces,
tengo que procesar esto matemáticamente primero antes de generar esa relación. Entonces nos vamos nuevamente al Excel, ¿ya? Que van a decir, pucha, ¿por qué se mueve entre Excel y pizarra? ¿Qué está haciendo el profe? Está loco. Entonces, ahí está. Mi variable, logaritmo natural de t, donde t van a representar a los datos de vida. Y mi otra variable es el logaritmo natural del logaritmo natural negativo de la confiabilidad. ¿No es cierto? ¿Ya está? Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente procesar esas funciones. Entonces, logaritmo natural del dato de vida, ¿correcto? Y logaritmo natural de menos el logaritmo natural de la confiabilidad. ¿Ya está? Y voy a calcular para todos los datos. Perdón. Ahora sí tengo mi variable x y mi variable y. ¿Ya? Entonces voy a buscar gráficamente la relación que tienen estas dos variables. X y y. Voy a tabular, miren, una gráfica de dispersión, pero no de línea continua, sino de marcadores nada más. Ahí está. ¿Ya? Esa es mi gráfica. Me la voy a llevar a cualquier otro lugar donde podamos verla bien. Ya está. Y voy a empezar a trabajar con esta gráfica, ¿ya? Ahí están mis 10 datos de vida, como les había presentado, ¿no es cierto? En esa orientación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿correcto? Voy a hacer clic en cualquiera de los datos de vida, en el que quieran, cualquiera. Y de ahí clic derecho. Y le voy a agregar línea de tendencia, ¿ya? Agrego una línea de tendencia, me va a salir esa ventana. Le voy a decir que sea lineal y le voy a pedir que me presente, miren acá, presente la ecuación en el gráfico y que me presente el valor r cuadrado en el gráfico. ¿Ya? Y me va a dar la ecuación lineal y el valor r cuadrado. ¿Correcto? La ecuación obviamente es una línea, es una recta, por ende tiene esa expresión. El valor de r cuadrado representa al coeficiente de determinación. Este coeficiente de determinación, cuando se hace un análisis de este tipo, que es un análisis de regresión, que acuérdense que vimos en cuarto ciclo, ¿no? Los análisis de regresión se utilizan para poder encontrar la relación que existe entre dos variables. Correcto, la relación que existe entre dos variables. Y claro, este r cuadrado, incluso en la estadística me dice que si está por encima de 60%, o sea, de 0.6, hay una relación fuerte, ¿ya? Acá, para utilizarlo en mantenimiento, nuestro r cuadrado idealmente debe ser mayor a 95%. Eso me habla de que la distribución está siendo adecuada como para los datos de vida, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que tengo que encontrar, ¿no es cierto? Entonces yo podría decir acá que la relación entre estos datos de vida y estas probabilidades de falla medianas son fuertes, ¿no es cierto? Son fuertes. Y claro, y está pues prácticamente representa el 100%, ¿no es cierto? Está muy bien entonces. Entonces, ahora voy a empezar a procesar la ecuación. Y esa ecuación
si ustedes se acuerdan, vamos a regresar a la pizarra, ¿correcto? Para que entiendan, ¿ya? Vamos a ver, la ecuación es y 1.0477, ya, correcto. Entonces, vamos a la pizarra y ¿qué cosa nos ha salido? Nos ha salido lo siguiente, ¿no? Vamos a poner aunque sea con otro color, un verde. En nuestro caso nos ha salido así. Y es igual, estoy escribiendo un rayito, estoy copiando 1.0477 por X, ¿no es cierto? Menos 7.9735. 7.9735. Ya no importa, así por partes hemos escrito. Listo. Ahí está nuestra ecuación. Entonces, ¿qué podría decir de esto? Bueno, yo podría decir que para estos datos de vida, el beta sería igual a 1.0477, ¿correcto? Y el eta tendría que procesarlo, porque eta quedaría así. Eta sería igual al número de Euler elevado a 7. No, mejor voy a escribir. Pulso ya está fallando mucho. 7.9735, ¿ya? Y eso entre 1.0477. Ahorita le pongo el slash. Caray, debió ponerle de frente, pues. Ya está. Entonces así, eso voy a tener que procesar, ¿ya? Pero se entiende de dónde. Entonces, vamos a ver, beta, aquí están los símbolos, ¿ya? Beta y eta, ¿ya? Eta, no otra cosa. Ahí están, beta y eta. Entonces, beta, miren, y esto para que no estén cambiando manualmente. ¿Qué cosa representa beta? Este 1.0477 en ese siguiente, miren lo que van a hacer en el Excel. Van a poner así, igual, pendiente, ¿ya? Ya saben que al Excel le quieren pedirle algo, le escriben tal cual y les va a dar, ¿no es cierto? ¿Ya? Pendiente, ¿de quiénes? De estos valores de Y respecto a estos valores de X. ¿Ya? Ahí está. Ese es el valor de la pendiente. ¿Ya? Luego, eta dice que es igual al exponencial elevado a esta constante entre beta. ¿Ya? Ahí hay que tener cuidado. Primero, que el exponencial, miren acá en esta otra celda, para que ustedes vean. El número de Euler sale así, exp elevado, le ponen paréntesis, a la 1, por ejemplo, y me va a salir el número de Euler, ahí está, 2.71828183, y todo lo que viene por delante, ¿ya? Entonces, ese es el número de Euler. Por ende, yo tendría que poner acá exp. Pero hemos dicho que ese número de Euler se eleva a esta constante, ¿ya? Entonces, es la intersección. Pero si yo al Excel le pido que me dé la intersección, me va a dar el valor negativo, porque acá la intersección es negativa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir, dame el valor absoluto, ABS, ¿ya? ¿De quién? De la intersección. Miren, intersección con el eje, ¿ya? ¿De quiénes? De estos valores Y respecto a estos valores X, ¿ya? Y esto lo divides entre beta. Y ya está. Y me va a dar ese valor, ¿no es cierto? Que como es vida característica, va a estar en horas.
Y ahí están nuestros dos parámetros. Miren, nuestro caso nos ha llevado a esto, ¿correcto? Entonces vamos a empezar a utilizar el beta. Para eso, me voy con este PPT hasta esta lámina donde voy a encontrar la curva de la bañera, ¿ya? Voy a ampliar para que esto lo notemos, ¿sí? Ahí tienen la curva de la bañera y se darán cuenta que esta curva de la bañera se ha planteado en función de los valores de beta, del parámetro de forma, ¿correcto? Entonces, miren, ¿no? Lo que les decía, cuando el parámetro de forma es menor a 1, estoy en esta zona, que es la fase de mortalidad infantil. Cuando es 1, estoy en esta fase de madurez o de vida o de fallas aleatorias, ¿correcto? Y en esta otra, cuando estoy por encima de 1, estoy en la fase de envejecimiento o fallas por desgaste. ¿Qué es lo interesante de esto? Que, por ejemplo, yo tengo acá aspectos que podrían generar esas fallas. Entonces, por ejemplo, para las fallas tempranas con beta menor a 1, dice que se podrían dar estas fallas por defectos de materiales, por diseños deficientes, por montajes inadecuados, por mantenimientos incorrectos, por calidad deficiente en los elementos y los repuestos. ¿Ya? O sea, es inherente al material, si se dan cuenta. ¿Ya? De repente he hecho un mal montaje, he hecho un mantenimiento que no ha sido adecuado, ¿sí? O es la calidad del elemento, o el diseño mismo del sistema no es adecuado, ¿ya? Entonces, miren, eso es importante, son causas que podrían generar esas fallas. Cuando estoy en esta zona aleatoria, beta igual a 1, dice, se originan básicamente por operación indebida, o sea, mala operación, sobrecarga en la capacidad de producción y cambios constantes en las condiciones de funcionamiento. ¿Ya? Esos tres aspectos son los que podrían generar fallas en esta zona. Sobrecarga, operación indebida y cambios constantes en las condiciones de funcionamiento. Y en la etapa de envejecimiento, nosotros vemos lo siguiente, ¿no? Dice que las fallas se fundamentan por el desgaste de los elementos, ¿ya? ¿Y cuáles son las causas? Exceso de uso mucho ese elemento, ¿sí? Desuso o abuso, no lo uso, o cuando lo uso, le doy un uso fuera de lo normal, a como debería trabajar este elemento. ¿Y por qué se genera ese abuso? En general se da porque se está trabajando mucho tiempo constantemente con este elemento, o el entorno bajo el cual se está trabajando es inclemente, es difícil, ¿no es cierto? Entonces, claro, no es lo mismo que yo trabaje con un elemento en una condición normal y le dé un tiempo de uso holgado, ¿no es cierto?, a que lo haga trabajar en un contexto operacional que es difícil y pretenda que trabaje el mismo tiempo que en el otro entorno. ¿Ya? Entonces, miren, primero, el beta ya me está ubicando en qué zona de la curva de la bañera se encontraría esos elementos. Y segundo, me está indicando causas probables que podrían generar esas fallas. ¿Ya? Luego, otra cosa importante. Acá yo ya voy viendo también el beta nuevamente, pero respecto a la tasa de fallas.
pero esto es lo más coherente, ¿ya? ¿Qué pasa con el beta? No necesariamente el beta va a tomar valores iguales a 1 siempre. Fíjense acá, esta parte de abajo. Dice que en esta zona de fallas prematuras, el beta varía de 0 a 0.95, ¿ya? O sea, ese 0.95 es prácticamente 1, pues, ¿ya? En esta zona de fallas aleatorias, me dice que el beta es de 0.95 a 1.05. Hay otros autores que consideran que es desde 0.90 hasta 1.10. Yo concuerdo más con este autor, con Alberto Mora. ¿Por qué? Porque generalmente trabajamos con un margen de error de 5%. O sea, el nivel de confianza que se estima es 95%. Entonces, ese 5% de margen de error, tanto para arriba como para abajo, 1 sería menos ese 5%, sería 0.95 y 1.05, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en la zona de desgaste va desde 1.05 hacia arriba, ¿ya? Y coloca pues incluso hasta zonas donde tenemos mayores, betas mayores a 3.44. Cuando tengamos ese tipo de situación, algo más se tiene que hacer con el análisis, porque ya es un beta muy alto que me estaría en realidad diciendo además que mi mantenimiento está siendo idóneo porque estoy llegando prácticamente a la vida útil total del elemento, ¿no? Entonces, esos resultados siempre tengo que corroborarlos y analizarlos de repente con una expresión distinta, ¿ya? Entonces, ¿para qué me sirve ahora beta en este caso? Aparte de decirme que en cuál de las tres zonas está y cuáles son las causales de la falla, me va indicando, miren, qué acciones podría llevar a nivel de mantenimiento en esas zonas. Por ejemplo, en esta zona prematura me dice, haz el correctivo nomás, no te preocupes. ¿Por qué? Porque se supone que las fallas están siendo por tema inherente más que todo al elemento. Entonces, si el elemento falla, corrige. Falla, corrige, repara, no te preocupes por más. En la parte aleatoria me dice, deberías impulsar más el modificativo. Claro, si por ejemplo yo estoy determinando que ciertos elementos están teniendo como causal de su falla el hecho de que el tipo de trabajo genera cambios muy constantes en la operación, entonces yo voy a seguir teniendo las fallas porque no voy a cambiar mi operación para que el elemento no falle. No, lo que tengo que hacer es más bien adaptar ese elemento a esas condiciones. Entonces ya estoy haciendo un modificativo, ¿correcto? Y en la zona de desgaste, ahí es donde me dice, primero, en la primera zona, preventivo, ¿ya? Porque el beta está bajo, está llegando hasta 2.05. Y cuando tienes betas superiores, dale predictivo, ¿ya? Eso es primera instancia de las recomendaciones. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? A ver, voy a abrir el micro. Una cosa es el beta, el parámetro de forma del cual ya hemos hablado y que nos define tres cosas. Primero, nos indica en qué zona de la curva de la bañera nos encontramos. Segundo, con esto puedo identificar las causas probables que podrían estar generando la falla. Y tercero, con esto podríamos estar viendo cuáles son las mejores acciones de mantenimiento a realizar en estos elementos, ¿correcto? Eso es el beta, ¿ya? Lo que le he preguntado a Luis hace referencia al eta, ¿no es cierto? Eta es el otro parámetro.
¿Cómo se llama ese eta? Se llama vida característica. Y como es una vida y es una característica, ¿no es cierto? Les había dicho que hasta esa cantidad de horas se definía como el tiempo más típico para la falla. Es decir, si yo tengo que definir un tiempo en el cual estas fallas se vayan a volver a presentar, es esa vida característica. Sería 2018.86. Entonces, ¿qué va a pasar hasta 2018.86? Lo más probable es que el elemento o los elementos fallen, ¿correcto? Porque es la vida o la edad más típica para la falla, ¿ya? ¿Y por qué puedo decir eso? Porque el nivel de confiabilidad hasta esa vida característica es de 36.79%. ¿Ya? Entonces, justamente vamos a trabajar con esto. ¿De qué se trata? Cuando yo hago análisis de datos de vida, analizo estas características que son de fallas ocurridas. Estoy analizando aspectos del pasado. Y con estos aspectos del pasado estoy obteniendo esta información. Y esta información va a ser valiosa ahora para ver qué hago hacia el futuro. Y entonces, para poder definir qué hago hacia el futuro, voy a empezar a trabajar con la confiabilidad, ¿ya? Entonces, miren, acá tengo mi análisis de datos en esta primera hoja, ¿ya? El análisis de datos. Y en la siguiente hoja lo que voy a hacer es evaluar el futuro. ¿Y qué podría hacer con esto? Voy a evaluar la confiabilidad, ¿ya? Para esto, yo le voy a poner tiempos, ¿ya? Por ejemplo, le voy a poner 250, le voy a poner 500, ¿ya? Para que más o menos coincidan con los PMs de la maquinaria. Y voy a llegar así hasta 4500. Diferentes tiempos, ¿correcto? Y voy a tabular su confiabilidad, ¿ya? ¿Cómo? Sabemos, ¿no es cierto?, que hay una fórmula de confiabilidad que hemos visto en pizarra, ¿sí? Y que está acá, ¿sí? Es esto que está marcado, ¿sí? Con este color azul. Entonces voy a calcular esa confiabilidad. ¿Qué pasa? No se ve la pizarra. Entonces, muy bien. Voy y vamos a hacer ese análisis. Entonces, miren, voy a colocar la fórmula de la confiabilidad. Es el exponencial. Ahí está, exponencial. Dice, elevado a la menos. Muy importantes los paréntesis. Doble paréntesis. Al tiempo entre la vida característica. Ahí está. Y le pongo F4, lo bloqueo, ¿ya? Porque voy a jalar de ahí esa información. Cierro paréntesis y elevo todo esto a la beta. Y también bloqueo ese factor. Le pongo Enter, ¿ya? Le pongo porcentaje, un par de decimales y jalo. Y miren que ahí estoy proyectando la confiabilidad para los distintos tiempos, ¿correcto? Muy bien. Cuando acorto el intervalo de prevención, ¿no es cierto?, genero muchas paradas. ¿Y qué estoy disminuyendo entonces? La disponibilidad de mi equipo. Y eso es dinero, porque no le estoy dando esa capacidad productiva que debe tener. Entonces me está costando, ¿sí? Y además, como voy a generar más paradas en un determinado tiempo, entonces también el mantenimiento me va a costar más caro, ¿ya? Entonces, el hecho de trabajar con mayor confiabilidad hace que mis costos se incrementen. Entonces, justamente es algo que vamos a terminar viendo en sexto, pero más o menos les dejo acá la idea.
lo que puedo ir viendo yo es lo siguiente, ¿no? Que hay una relación entre estos tiempos para mantenimiento, respecto a lo que voy a poner acá, a aspectos de prevención, ¿ya? Y acá en esta otra línea voy a poner ya también los aspectos generadores de riesgo, ¿ya? A ver, por acá vamos a ver, ¿sí? Está. Ya está, por este lado está el riesgo, ¿ya? Ahí está el riesgo. ¿Qué pasa? Cuando mi intervalo es más corto, ¿qué cosa estoy logrando? Estoy logrando disminuir el riesgo, ¿sí? Pero lo que estoy haciendo es darle prevención. Entonces, ¿qué se va a dar? Se va a dar algo así, ¿no? Que mi prevención es más costosa a medida que mi intervalo es más corto, ¿sí? Por justamente lo que les decía, ¿no es cierto? El hecho de disminuir los intervalos de tiempo, ¿sí? Hace que tenga que intervenir más veces, ¿sí? Entonces, a medida que yo voy alargando el intervalo, seguramente el costo de prevención resulta ser menor, ¿no? Pero ¿qué cosa se está aumentando ya también? Se va aumentando el otro lado, el riesgo, que ya también en intervalos cortos va a ser menor, pero en intervalos más amplios va a ser mayor. Entonces se darán cuenta de esto, ¿no? Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Entonces tengo que compensar, tengo que balancear el nivel de prevención con el riesgo, ¿correcto? Y eso me va a permitir elegir un intervalo adecuado con el que justamente logre este balance, ¿ya? Entonces, esto es algo que simplemente lo voy a dejar ahí para que ustedes puedan entender que la confiabilidad no siempre es favorable tener en valores extremos altos, ¿sí? No es cuestión de buscar el 100%, no, es trabajar en una zona que me asegure que el nivel de riesgo sea mínimo, ¿ya? Entonces, esto ya va a ser objeto de revisar todo un análisis de costos que me permita justamente definir estos niveles de prevención y riesgo, ¿ya? Entonces, quédense todavía con esa idea porque eso van a terminar viéndolo en sexto, ¿ya? Entonces, muy bien. Eso es algo muy importante que tenemos que considerar, ¿ya? Ahora, vamos a corroborar, ¿sí? Si estos nuestros elementos realmente están en zona aleatoria, ¿correcto? Porque teóricamente, como el beta es mayor que 1, teóricamente estamos en zona de desgaste. Y seguramente si yo tabulo la tasa de fallas, me va a salir así, ¿no? Entonces, miren, voy a calcular acá, solamente para que ustedes lo vean, la función densidad, ¿ya? Como estoy trabajando con Weibull, miren, yo voy a poner lo siguiente, ¿ya? Weibull, caray, espérense, distribución punto Weibull, ahí está, ¿ya? Y entonces me pide seleccionar X, ¿ya? Acá los parámetros en el Excel son diferentes, me dice alfa, beta. Alfa es para nosotros nuestro beta, ¿ya? Y
el otro valor que dice beta para el Excel es eta, ¿ya? Y como quiero la función densidad, me dice, ¿no? ¿Quieres la función acumulativa o quieres la densidad? Entonces quiero la densidad, o sea, es falso. Cuando tengan que poner falso, le ponen 0. ¿Ya? Y me va a salir ese valor, voy a poner porcentaje, ahí está. Esa es la función densidad. Y vamos a jalar para los demás tiempos. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Esa es nuestra función densidad. Y acuérdense, nuestra función tasa de fallas era la división entre la función densidad y la confiabilidad, ¿no es cierto? Ahí está, función tasa de fallas. Dice que es función densidad entre confiabilidad. Esto no es porcentaje, ahorita corregimos. Es un número normal nada más. Ya está. Y ahí pueden ir viendo esos valores, ¿no? Efectivamente, ustedes notarán que es ascendente, ¿correcto? Es ascendente la tasa de fallas. Claro, teóricamente está por encima de 1, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que si yo grafico, obviamente, y la pongo en estos intervalos que me va a resultar esa tasa de fallas, ¿no? Esa es la tasa de fallas, ¿correcto? Pero miren pues la variación, está variando de 0.00047 a 0.0054, moviéndose más de 4.250 horas. Entonces, eso quiere decir que realmente es prácticamente ínfima la variación de la tasa de fallas. Por ende, yo podría asegurar que en menores intervalos, por ejemplo, cuando hago lo siguiente, miren, voy a cortar hasta 750, por ejemplo, ¿ya? Voy a poner de 250 a 750, nada más, ¿ya? Ahí está, me sale esos valores y voy a también generarle acá la variación. Está de 0.046 a 0.05. 0.05, acá está, ya para que no, ¿no? Entonces, prácticamente se está moviendo bajo el esquema de 0.0005, porque si yo redondeo, ¿no es cierto?, a este cuarto decimal, siempre voy a tener 0.005. Entonces se darán cuenta que estoy trabajando en realidad en una zona de tasa de fallas constante. Matemáticamente estas variaciones son despreciables, ¿ya? Entonces acá, cuando yo ya proceso para analizar aspectos reales de lo que es a nivel de mantenimiento, tengo que procesar ya más con la lógica. Por eso que justamente este autor trabaja este análisis de la tasa de fallas utilizando más la lógica, ¿ya? Y los márgenes de variación y de error que podrían haber. Entonces, eso básicamente quería mostrarles para que puedan verificar ustedes cómo se hacía este análisis de la tasa de fallas. ¿Ya? ¿Cómo estamos hasta ahí? Les voy a dar un